Vamos a resolver este problema sobre operaciones entre funciones. Inicialmente sobre las operaciones, cuatro operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Nos piden que para las funciones dadas f y g determinar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división con sus respectivos dominios. Entonces, lo primero es que vamos a obtener las expresiones que representan cada una de estas funciones. Para el caso de la suma y la resta, pues la expresión es básicamente similar, entonces vamos a hacerla al tiempo. Entonces, en el caso de la suma y la resta de f más g, entonces, por definición, cuando sumamos dos funciones, sería simplemente evaluarlas cada una y sumarlas o restarlas. ¿Sí? Básicamente es la evaluación o la función suma, simplemente sumar las evaluaciones de cada una o restar las evaluaciones de cada una de las funciones. Entonces, en este caso tendríamos para nuestras funciones f de x es 2x al cuadrado menos 1 más o menos, según sea el caso, la raíz de x a la 2 menos 3. En este caso no hay más nada que hacer, pues no podemos simplificar, no hay términos semejantes, dado pues que tenemos una raíz ahí, entonces no, esa sería la expresión que obtendríamos en el caso de la suma o la resta, según sea el caso. Para el caso del producto, f multiplicada por g, ¿cómo estaría definida? Entonces sería simplemente coger la f en x y multiplicarla por la evaluación de g, es decir, f 2x al cuadrado menos 1 por la raíz, que es g. Y listo, ahí tendríamos la función producto en este caso. Antes de continuar con el cociente, entonces vamos a analizar lo que serían los dominios. ¿Por qué calculé estas tres? Suma, resta y multiplicación. Porque el dominio para estas tres es el mismo. Para el dominio para la función suma, o para la función resta, o para la función producto, el dominio es el mismo. ¿Y quién va a ser en este caso? Mire que dado que la evaluación, ¿cierto?, sobre un mismo valor es en cada una de las funciones, entonces el dominio pues deberá ser la intersección de los dominios de ¿quién? De f y g. Ese sería el dominio de estas tres operaciones. Entonces, para eso vamos a determinar primero los dominios de f y de g. Entonces, como lo decía, el dominio para la suma, la resta y la multiplicación corresponde ¿con quién? Con la intersección del dominio de f intersectado con el dominio de g. O sea que necesitamos calcular cada uno de estos dominios. Entonces calculemos el dominio para f. Dominio de la función f. Recordemos que el dominio son los valores en los que la función puede ser evaluada. ¿Sí? Son los valores permitidos en los que la función puede ser evaluada, que cuando se evalúen ese valor no genere ningún problema. Por ejemplo, en este caso, dado que f es un polinomio, los polinomios pueden ser evaluados en cualquier número real. En consecuencia, el dominio de esa función van a ser todos los números reales. Un polinomio lo puedo evaluar en cualquier número real. Caso diferente sucede con el dominio de g, porque ha involucrado una raíz par, particularmente una raíz cuadrada.
Para el dominio de G, ¿qué debemos de tener en cuenta? La raíz. Recordemos que una raíz cuadrada o en general una raíz par no puede ser evaluado en un número negativo. Es decir, para determinar el dominio de G necesitamos garantizar que lo que hay dentro de la raíz sea mayor o igual a 0, pero que no vaya a ser negativo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Saber en qué x esa expresión x al cuadrado menos 3 va a ser positiva o 0. Simplemente entonces lo que haríamos sería iniciarla a despejar las x para saber quiénes son y mayores o iguales que 3. Para terminar de despejar este x al cuadrado, pues hay que tener cuidado. No es sacar raíz simplemente a ambos lados y ya, no. Hay que tener cuidado para no cometer un error y esto siempre va a ser valor absoluto dada pues la presencia de la desigualdad de la raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Recordemos en esa raíz, en ese sacar raíz hay un más y menos por ahí que no podemos olvidar. Entonces nos quedaría de esta forma. Y esa desigualdad la podemos resolver con una propiedad del valor absoluto que nos dice que cuando tenemos ese valor absoluto por encima de una constante, eso va a ser equivalente a decir que esa x está por debajo, o en este caso menor o igual, que el negativo de esa constante, o esa x está por encima del positivo de esa constante. Es decir que el dominio de G va a terminar siendo por este lado todos los menores a menos raíz de 3, desde menos infinito hasta menos raíz de 3. Cerrado porque es menor o igual. Unido, esa O se transforma en una unión desde raíz de 3 hasta el infinito. Ese sería el dominio de G. Ya tenemos el dominio de G y ya tenemos el dominio de F. Ya con eso restaría hallar la intersección de los dos dominios para poder identificar el dominio de la suma, la resta y la multiplicación. Entonces sería intersectar los reales con esta unión de intervalos. Y como sabemos, pues en el contexto, si estamos trabajando en los números reales, pues claramente este conjunto está contenido en los reales, que es la recta completa. Estas son unas porciones. Entonces, al estar contenido en esa recta, la intersección siempre de un conjunto con un subconjunto de él va a ser siempre el subconjunto, es decir, el más pequeño. O sea que en este caso va a coincidir con el dominio de G en este caso. Pero siempre tenemos que analizar la intersección. Hasta más infinito. Incluso pues ¿cómo se analizaría en general esa intersección? Una alternativa es graficarlos con las líneas. Por ejemplo, voy a ubicar por acá la recta real. Entonces esta es la recta real, que en este caso es el dominio de F. ¿Sí? Sabemos pues que por acá está el 0. Y voy a ubicar en este caso menos raíz de 3 y raíz de 3. Ese es el dominio de F, toda esa recta completa. Y ahora voy a graficar el dominio de G. El dominio de G me dice que es desde menos raíz de 3 cerrado, por eso pongo la bolita llena, hacia el menos infinito.
y desde raíz de 3 hacia el infinito. Entonces, gráficamente, ¿qué es el dominio o cuál es la intersección? Donde se superponen ambas, digamos, ambos conjuntos, que sería todo esto. El raíz menos raíz de 3 estaría incluido porque hace parte de los dos conjuntos. Entonces, igual en este. Y lo que me permite identificar el dominio o la intersección de esos dominios, que es lo que nos está mostrando arriba. Ese sería el dominio para quienes, para esas tres operaciones. Porque ahora analicemos el caso de la división, porque hay que analizarlo por aparte, porque es un cociente, hay que tener cuidados con esos cocientes en cuanto a las divisiones con el cero. Entonces, acabamos de obtener que el dominio para la suma, la suma, resta y multiplicación corresponde con la intersección de los dominios de las dos funciones involucradas, que en nuestro caso nos arrojó que eran esos dos, la unión de esos dos intervalos. Ahora vamos a analizar la situación para el cociente. Entonces, tenemos por definición que la función cociente va a ser entonces f de x sobre g de x. Es decir, y recordando, pues recordemos que f era este polinomio 2x al cuadrado menos 1 y g esta raíz x al cuadrado menos 3. Esa sería la función cociente, así estaría definida. Ahora, ¿cuál sería el dominio de esta función? El dominio del cociente. Entonces, recordemos, dominio, los valores son los que puede ser evaluada la función. En este caso hay que poner mucho cuidado dado que hay una fracción y además hay una raíz. Entonces, cuando hallamos dominios queremos evitar esos dos problemas, raíces pares de expresiones negativas o fracciones, queremos evitar que en el denominador nos vaya a dar un 0. ¿Sí? Decir entonces que tenemos que garantizar para este dominio. Necesitamos garantizar básicamente que el denominador no dé 0, pero que además, ¿cierto? Que el denominador no nos dé 0, sea diferente de 0. Y además, dado que hay una raíz, eso que hay dentro de la raíz no nos vaya a dar negativo, sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Debemos de garantizar esas dos cosas. Entonces nótese que de esta segunda condición yo debo de quitar este igual. ¿Por qué? Porque si x al cuadrado menos 3 es igual a 0, pues claro, la raíz de 0 va a dar 0 y todo eso nos daría 0. ¿Sí? O sea que estas son las dos condiciones que tengo que garantizar. Básicamente solo sería garantizar esto. ¿Sí? Porque ya si es mayor estricto a 0, pues ya no hay ningún problema con la raíz y no va a ser 0. Y si aplicamos el mismo análisis de ahora, despejando, entonces esto sería mayor que 3. Y vamos a llegar simplemente mayor a la raíz de 3. Llegamos a la misma situación, solo que, ojo, ya no está el igual. Entonces quedaría todos los x menores a menos raíz de 3 unido con los que son mayores a raíz de 3, usando esa propiedad del valor absoluto. Es básicamente lo mismo, solo que ¿qué es lo que está cambiando? Que ya no va a estar incluido el menos raíz de 3 y el raíz de 3 porque las desigualdades son estrictas. Es decir, ya tendría esta situación. Esto es menos
y mire que ya es un paréntesis en lugar de un corchetes. Paréntesis en lugar de un corchete. Es lo único que está cambiando en esta situación. Este sería el dominio de esa función cociente. Son los valores de la intersección, quitando aquellos que hacen 0 el denominador. Entonces mire que aquí nos está quitando a menos raíz de 3 y a raíz de 3, porque si nos fijamos son los que harían 0 la expresión que hay en el denominador. Si reemplazamos en x al cuadrado menos 3, si nosotros reemplazamos menos raíz de 3 al cuadrado menos 3, ¿qué nos daría esto? Esto sería, esa raíz se cancela y nos quedaría 3 menos 3, queda 0. Análogo si ponemos raíz de 3. Quedaría 3 menos 3 y mire queda 0. Entonces lo que está haciendo este caso es que está quitando esos valores, son los de la intersección, pero también está quitando los que hacen 0 el denominador. Eso sería entonces el dominio de la función cociente. La unión de esos intervalos quitando los extremos.